Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los Encuentros Zabaltegui. Hoy una fecha histórica porque hemos batido todos nuestros récords de películas. Vamos a hablar de 5 films y récord de asistencia de invitados. He calculado más o menos, creo que están en torno a los 15 o 16. No voy a intentar presentarlos a todos por su nombre porque me siento absolutamente incapaz y haría el ridículo. Lo que sí es que voy a avanzar, que vamos a hablar de 2 películas mexicanas, de una producción japonesa, de una producción española rodada en Tetuán y de un documental americano. Traer a tantos invitados como estos y con tanto talento pues muchas veces no es fácil. Las agendas pues son muy complicadas, así que lo primero que quiero hacer es agradecerles con un fuerte aplauso a todos ellos que hayan venido hoy al Club Victoria Eugenia. Hello, you can wine, you can film. Nuestra primera película de hoy es un documental americano, un documental sobre Crosby, Stills, Nash and Young y la gira antibelicista que hicieron. Perhaps you need the translation because I'm going to talk in Spanish. So, gracias. A ver, mi torpeza es tremenda con este asunto, o sea que si alguien me puede echar una manita con esto. Que lo que comentaba es que es un documental sobre la gira que en 2006 hicieron Crosby, Stills, Nash and Young, la gira antibelicista, y él no es ni Crosby, ni Stills, ni Nash, ni Young. Él es un periodista, Mike Sher, un periodista muy experimentado como corresponsal de guerra, que se encargó de filmar esos conciertos y sobre todo de filmar las reacciones de la gente. ¿It's okay? Yes. Yo lo que quería preguntar primero a Mike, que esta película, más que un documental musical, es además una película sobre América y sobre cómo ha ido cambiando América y sobre las diferentes posturas que los americanos tienen en torno a la guerra, ¿no? Creo que lo que le interesaba a usted saber la diferencia de opiniones que ha habido en Estados Unidos y, sinceramente, cuando se ha proyectado la película aquí en España, me he quedado impresionado de cómo ha reaccionado el público español ante aspectos que yo pensaba que eran muy americanos y, sin embargo, estoy muy impresionado por cómo ha reaccionado el público español aquí. Los públicos americanos, durante el rodaje, cuando estábamos en el tour de la banda, tendían a expresar lo que sentían frente a la guerra, es decir, estaban a favor o en contra de la guerra. Y cada día o cada semana había una protesta, no era como en la época de Vietnam, que había una protesta cada semana contra la guerra, sino que los americanos en esta ocasión han tenido muchas oportunidades de expresar su opinión sobre la guerra de Irak y esta película les daba una... Bueno, pues si le parece vamos a ver algunas imágenes de este documental que, como digo, pues tiene mucha música, pero también tiene sobre todo muchísima política. We've been through so much together. There's a bond there, and we're still here. You guys are free to go. Bueno, Mike, usted tiene, if you cap the headsets, please, for the translation. Usted tenía mucha experiencia como corresponsal de guerra, incluso como periodista empotrado dentro del ejército norteamericano. ¿Qué es más duro, estar empotrado en el ejército norteamericano o en medio de un grupo de leyendas del rock? What's harder, being with the legends of the rock or being with the American Army in Iraq? Bueno, cuando Young me llamó y me pidió a ver si podía introducirme en esta banda de rock, llamé a mi mujer y llamé a mis cámaras y les dije a ver si estaban dispuestos a empotrarse de nuevo y pensaron, nos vamos a Irak. Pero no, acabamos en una banda de rock que se parecía mucho a estar en mitad de una batalla porque realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando, cómo era la historia, qué reacciones iba a tener la gente. Viajábamos mucho, constantemente. A veces nos inventábamos la historia
historia, no sabíamos cómo iba a ser el transporte ni la comida, aunque evidentemente era bastante mejor que en Irak, pero se creó una especie de dinámica llena de expresiones, de aprendizaje, y esta experiencia me ha permitido entender cómo eran las normas para implicarse en este tipo de mundo. Y me he convertido en un auténtico fan del grupo. Tuve acceso absolutamente a todo, fueron maravillosos conmigo y he contado exactamente lo que vi, lo que experimenté. Cuando vean la película verán muchos comentarios negativos, mucha gente expresa su opinión negativa, incluso sobre la actuación y la música. Y decidimos dejarlo todo en la película porque nuestro objetivo al rodar este proyecto era crear discusión antes de las elecciones americanas. No se trataba, al grupo no le importaba si la gente estaba de acuerdo con su postura o no, sino que lo que querían era crear discusión, crear controversia. Y esa controversia les beneficiaba, o al menos les ayudaba a alcanzar el objetivo de la película, y eso era lo que yo quería contar en la película, y no dar respuestas. Neil Young es el director de la película. ¿Le ha dado absoluta libertad? ¿Le dio muchísima libertad o lo mantenía un poquito firme? Bernard Shaky, Bernard Shaky es el director de la película y cuyo nombre conocido es Neil Young. Y también se le conoce como asfalto urbano. Es un mote que le ponemos, porque cuando dijo que quería ser estrella de rock se dedicó a viajar, y ahora cuando es director de cine hace lo mismo con los demás. Nos ayuda a viajar, nos ayuda a viajar física y mentalmente, y nos da mucha libertad para que yo rodara las historias que yo quería contar. Así que durante 6 meses me dejó rodar todas las historias que quise, sin cambiar ni una sola palabra, sin sugerir nada, sin modificar la postura desde la que yo rodaba. Asumió todas las historias que yo rodé y las puso en la película. Con su actuación y su música me dio una libertad enorme para hacer lo que me gusta a mí hacer, y luego lo cogió para hacer lo que él hace, que es música. Muchísimas gracias, Mike. Podríamos estar toda la mañana, pero tenemos que seguir aquí hablando en nuestros encuentros Zabaltegui. Muchísimas gracias por este documental y sobre todo por esta energía que transmiten este grupo de sesentones, energía política y energía musical. Muchas gracias. Thank you. Hello. How are you? Hello. Y nuestra siguiente parada va a ser en Japón. No sé si alguno de vosotros estuvo por aquí ayer. Si estuvo, recordará que estuvo con nosotros Kiyoshi Kurosawa. Ahora tenemos a un alumno aventajado de Kiyoshi Kurosawa que viene a presentar lo que ha sido su trabajo de graduación en la escuela. Lo que se presenta en Zabaltegui es el trabajo de fin de curso. ¿Cómo es esto, señor director? Ryusuke Hamaguchi. Encantado de saludarles, que soy director Hamaguchi. Me llamo Hamaguchi. この映画はですね、黒沢清さん、昨日いらっしゃったということなんですけれども、黒沢清さんが教授を務めていらっしゃる、東京芸術大学の映像研究科っていう、日本で初めての、国営というか国立の、フィルムスクールの、僕は2期生なんですけれども、その卒業制作で作りました。Tal y como lo que ha dicho el presentador, es la cosa de graduación de Universidad de Arte de Tokio y tiene facultad de cinematografía, pero es la primera facultad de cinematografía en Japón. Yo soy de segunda promoción. Y mi profesor el seminario es, como lo que había mencionado, Kiyoshi Kurosawa. La película es un film sobre un grupo de parejas en torno a los 30, que van a cumplir los 30, y es un enredo sentimental entre ellas y una reflexión sobre el amor. En este sentido, hay mucho de autobiográfico, mucho de historias que haya conocido a su alrededor y que le hayan inspirado al hacer esta película.
そうですね。どこからインスピレーションを受けたかというと、いろいろなことがあります。よく自分の経験かというふうに聞かれるんですけれど。Pues inspiración, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Pues la gente me suele preguntar si es mi propia experiencia. 経験といえば経験なんですけども、4種類ほどあると思います。僕自身の、経験、それと、友人知人の話、全く知らない人が隣のテーブルで話しているような話、あと映画の中で見た話、そういうのが経験としてあると思うんですけれども、ただ単にそういう、状況を経験したっていうよりも、ある、感情的な経験を、再現できればと思って作りました。Quería describir las escenas cotidianas de la vida amorosa de gente, pero podría decir en 4 tipos: experiencia de a mí misma y de mis amigos y de, simplemente desconocido que haya escuchado en la cafetería o donde sea, y de cuarto es que me han inspirado de las películas que haya visto. Nos acompaña también el productor de la película. A mí me gustaría que nos comentara cómo se consigue que un trabajo de graduación se convierta en una película que llega a todos los festivales. Pues, いろんな角度から仕事あると思いますが、まずはじめに監督を信用して、作品を作る環境を、なるべくいい環境を作るってことが第一歩だと思います。Bueno, voy a contestar la pregunta. En primer lugar, que hay que confiar y fiar el facultad del señor director de la película. Sí, al señor director hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que suele ser muy habitual y a mí me empieza a preocupar en general. Es que las mujeres son infinitamente más maduras y más inteligentes que los hombres en esta película. Sí, 日本でこれが格別日本で特別、別にこういう女性がいるということでもないです。だからといっても頭の中で想像で作り上げただけとも言えない、その僕が、要するに、あるパッションっていうを引き起こすために結局、男性っていうのは拒絶される必要が、あってですね、それはい。No se puede decir, pero es una ficción, pero basada en mi experiencia o que haya visto. Y yo siempre digo que para provocar pasión, siempre el hombre tiene que ser rechazado por una vez. El que reía por detrás era Carmelo Gómez. Sí. Luego seguimos con este debate en el cóctel. Sí, y tengo una curiosidad también para terminar, es que al principio de la película, en la primera escena, los personajes van a comer a El Secreto, un restaurante español. No sé si es aficionado a la gastronomía española. あれは、この卒業制作ということで、お金も時間もなかったものですから、学校から歩いて5分のところにある、貸してくださる、料理屋が、たまたまスペイン料理の、エル・セクレトという名前の料理屋だったと。Se rodó en el restaurante español que se llama El Secreto. ¿Por qué hemos elegido ese sitio? Porque teníamos poco presupuesto y por lo tanto el restaurante que nos ha dejado rodar y encima estaba a 5 minutos de la facultad. ¿Y la comida es buena? Por lo menos. Pero que nunca he comido. Bueno, pues muchísimas gracias. Luego seguimos charlando sobre todo este tema que le gustaba a Carmelo Gómez, la inmadurez masculina. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Hola, ¿qué tal? Y nuestra siguiente parada es un cambio radical de estilo y de país y de todo, ¿no? Vamos a hablar de Chicos Normales, que es una propuesta muy, muy arriesgada,
Una película que transcurre en un barrio de Tetuán en el que se criaron y vivieron 5 de los terroristas del 11M. Está con nosotros el director, está el productor y están algunos de los actores. Y a mí me gustaría empezar preguntando a Daniel Hernández, ¿de dónde surge esta película? Tú habías hecho muchísimos documentales, sin embargo, esta vez no has apostado por el documental, has apostado por una mezcla, ¿no?, de ficción y documental muy sugestiva. Bueno, porque quizá hacer una ficción era una forma de interesar más al espectador en una historia que narrada como documental, primero supone una toma de decisión por parte desde el planteamiento de cómo hacer las preguntas, dónde pones la cámara, estás tomando una posición. Y hacer ficción, aparte de que narrativamente puedas hacer una cosa mucho más atractiva para el espectador, te permite que la realidad, el filtro de la realidad, sea lo más ligero posible, que era lo que estábamos buscando en esta película. Sí, pero es una ficción muy realista. Yo me imagino que primero os habréis documentado muchísimo en torno al barrio, en torno a los personajes. ¿Cómo fue esta fase de preparación? Rodar en ese barrio fue muy complicado porque es un barrio que siempre ha estado, después de los atentados del 11M, muchos medios de comunicación entraron en el barrio y buscaban la noticia, buscaban la información más sensacionalista que había dentro del barrio. Y se hicieron documentales, pues alguno que hablaba del barrio como un nido de terroristas, Entonces nosotros pensamos que cuando conocimos el barrio y vimos cómo eran y cómo era su vida, que detrás de esa imagen más superficial había una realidad mucho más profunda, que desconocíamos y que no sabíamos cómo era, y entonces nos planteamos conocerla, hablando con ellos. Ellos nos explicaron muchas de sus experiencias de vida y con la base de sus historias construimos un guión, seleccionamos a jóvenes que nos pareció que podían funcionar como actores y empezamos a trabajar con ellos. Y el resultado, pues eso, es una película que habla de cómo es la vida de unos chicos normales que a lo mejor algún día pueden dejar de serlo. Bueno, si os parece, ahora seguimos hablando con todos ellos, pero antes vamos a ver algunas de esas imágenes normales que transcurren en ese barrio. كنت ضربتي بحالك؟ فين كنتي ضارب؟ انا واقف في وجه النظر غير واقف هايلك تعرفوا؟ مش يعني ما خرج منها انا كنت كنمشي كنقرا كيسمعوا ديك الجماعه المتشدده الجماعه العشوائيه كتنحى الجماعه العشوائيه انا قلت شتي هذا لا استاذ هذاك من الدرب لتحت حيت ماشي هنايا Yo no sé si todos los actores son profesionales, si hay una mezcla de actores profesionales no profesionales. ¿Cómo se hizo el casting en este sentido? No, nadie... Ahora ya no se puede decir que no sean actores, porque han interpretado, yo creo, perfectamente la primera película, pero era gente del barrio que no... Salvo Jader, que hace un poco de teatro con el grupo de chavales del barrio, los demás no tenían ninguna experiencia en interpretación. A mí me gustaría que ellos nos comentaran cómo ha sido esa experiencia, cómo los llevó este encargo y después cómo lo afrontaron. تحية من سكان حي جمال زواق لمدينة سان سيباستيان. شكرا عليها لأن لولا هي ما كناش نوصلوا الصورة الحياة اليومية بديك الحي هذاك، لأن الحي فيه الناس عادية، الناس كما شفتوا في الفيلم. أنا بدي بائع السمك ورئيس جمعية السلام في ديك الحي هذاك وكنعرفها شبر بشبر. En primer lugar, quiero dar las gracias para el Festival de San Sebastián para poder ofrecer esta película al público, y también quiero comentar que verdaderamente el documental transmite la vida cotidiana y real de las personas, cómo viven en ese barrio, que él, por ejemplo, de verdad es un vendedor de pescado en ese mismo barrio. وكنطلب زعما المخرجين وهذا البرودكتور هذا الافلام يحاولوا يعملوا الافلام واقعيين للدول اللي باش يشوفوا الواقع للشعوب والدول. Él pide a los productores, por ejemplo, que se interesen más por este tipo de cine que intenta transmitir esa realidad en países, por ejemplo, en zonas que son muy pobres o donde hay mucha desigualdad. باش يمكن نعيشوا في السلام ونعيشوا في واحد الحياة لا فرق بين
نعيشوا في فترة كليديتي وحنا ضد الإجرام وضد هذه المسائل اللي أننا متهومين بها بأن في الحي ديالنا في الإرهاب وحنا مرحبا بكم أي صحافة ولا جورناليست يجيو يبحثوا Y digamos que busca el objetivo de que con estas películas, con estas documentales, se logre pues que las culturas se conozcan más, que haya una situación de prosperidad, digamos de superación de conflictos, y que también comenta que es muy importante, por ejemplo, este tipo de cine, que es el cine, bueno, que solemos llamar como cine social. الجمعية ديالنا السلام تبغي تنقذ الشباب والأطفال ديك الحي داك باش يتخسلوا من المسائل الإجرامية ونعيشوا في الهناء. شكرا. Él es el presidente de una asociación que se llama Salam, que es la paz, que pretende justamente trabajar en este barrio pobre para intentar salvar jóvenes que pueden, por ejemplo, rápidamente caer en la delincuencia o en las drogas, que es de los temas que trata un poco el documental. Y gracias. Deja para que hable el Jader. Sí, me gustaría que comentara cómo ha sido la experiencia de trabajar por primera vez en una película. السلام عليكم. ماشي أول فيلم غنخدم فيه، أنا كندير المسرح من كنت صغير، وملي جاو جماعة مزواق جبروني أنايا، جا واحد الجروب د العيال صغارين كنعمل معاهم المسرح، دخلت معاهم في هاد عطيتهم حياتي أنني كيفاش كنعيشها في وسط جماعة المزواق. Decimos que él desde hace mucho tiempo que hace teatro, es digamos la única excepción así dentro de, porque ninguno de los actores de los personajes ha hecho alguna vez alguna película, y que desde que de repente se encontró con la gente el grupo de Alea, que viene para hacer la película, y realmente se sintió muy emocionado y la experiencia realmente le ha conmovido, y está muy feliz de haber trabajado en esta película, y comenta también que él ha dado su vida en esta película. Nos acompaña también el productor de la película. Yo le quería agradecer no solo que haya venido, sino que haya hecho esta película, ¿no? Porque me imagino que comercialmente hacer una producción española rodada en árabe y en un barrio de Tetuán, pues no debe ser comercialmente pues algo que vaya a dar unos réditos, ¿no? A corto plazo, ¿no? Es una aventura artística, evidentemente, más que económica. Muchos réditos, sí, seguro. ¿Cómo te lo planteaste esta aventura, ¿no? Bueno, la aventura nos la planteamos Daniel y yo, porque Daniel y yo somos socios hace 15 años en la productora y siempre decidimos todos los proyectos en común. Y esto salió, bueno, a raíz del atentado del 11M en Madrid, que pensamos que queríamos hacer algo sobre el 11M, empezamos a investigar, y cuando vimos que había 5 que habían salido de un mismo barrio, dices, coño, ¿qué está pasando en ese barrio, no? Y luego de ahí decidimos hacer la película que hemos hecho. Pero yo estoy, quiero decir que no creo, nosotros no somos gente que hacemos de cine comercial, sino que hacemos las películas que creemos que hay que hacer y que nos apetece hacer. Entonces, estoy súper satisfecho de lo que hemos hecho, de estar aquí. Eso ya es un éxito tremendo, y espero que vayamos siguiendo en festivales. Y luego esta televisión española y esta televisión de Cataluña, y por lo que creo vamos a conseguir que haya una emisión muy buena, que se pueda, y eso es el objetivo. O sea, el objetivo fundamental es que lo vea mucha gente. Al final, tristemente, hoy en el cine la ve muy poquita gente, las películas, pero en una emisión en televisión sí que podemos conseguir que lo vean a lo mejor 1 millón de personas, o lo vean. Y como el objetivo realmente es que nos conozcamos un poquito más, esa idea de que Marruecos está aquí al lado y no tenemos ni idea de cómo son, y está bien esto de conocerse, pues la película ya es un éxito seguro. O sea, estamos aquí, estamos en festivales, va a haber emisiones, y haremos un estreno en cine que intentaremos que vaya la máxima gente posible. Pues muchísimas gracias a todos por abrir esta pequeña ventana en el festival para que nos sumemos a la realidad de Marruecos y nos conozcamos todos un poquito más. Muchísimas gracias a todos. Y hoy estoy dando muchísimas vueltas. Hoy. Ella es Daniela Valentín. Es la protagonista de una película que se presentó ayer en Zabaltegui, Lake Tahoe. No ha podido venir el director, pero ella es una protagonista, realmente lo hace de maravilla, una chica con muchísima sensibilidad, yo creo que también con muchísimo futuro, pero que es actriz por casualidad, ¿no?
Sí, fue una situación de estar como en el momento adecuado, con la gente adecuada. Siempre me había sentido interesada por la actuación y cinéfila de corazón. Y conocer a Fernando y que se interesara más allá de un trabajo de actriz, sino simplemente en la personalidad mía que podía compartir fusionándolo con el personaje, fue como se dio la situación de estar en la película. Fernando es Fernando Henke, que es el director de la película. Una película con muchos silencios, una película con una visión muy propia. No sé si alguno de vosotros la ha visto, si no, aquí están algunas imágenes. ¿Más o menos sabes cómo es el distribuidor? No, es un arnés. Es así como una cajita y tiene así ramificaciones acá, así como cablecitos. Sí, a ver, espérame. Oye, ¿te puedes esperar 10 minutos? Es que en 10 minutos llega el que sabe. Daniela, esta es una película con muchísimos silencios, una película de fuera de campo argumental, es decir, es tan importante lo que el espectador tiene que sugerir, lo que se sugiere al espectador, que lo que se cuenta. ¿Cómo os planteó Fernando estos personajes? Pues de principio simplemente naturalidad, no sobreactuar. Todo es desde una visión contemplativa y como si fuera bullerista, los planos abiertos, entonces como que de ahí va partiendo, y vivir y rodar la película, que fue en un puerto que se llama Progreso, que es en Mérida, pues la vida es muy lenta también ahí, ¿no? En realidad también vivir ahí la situación real como que te va metiendo en la situación de cómo ir fluyendo, ¿no? Porque uno viene de ciudad y todo lo queríamos rápido, y como ya estando ahí empezamos a entender que los personajes en realidad eran muy de ahí, ¿no? Y que esa paz que encontramos, en realidad sí la sentíamos, y por eso al final encontramos el camino de los personajes. Y después de esta experiencia, ¿te planteas el futuro como actriz o como encargada de vestuario que eras antes? Intento hacer las dos cosas, pero sí me gustaría hacer más cine, más actuación. Digo, no es tampoco tan fácil, siempre hay como que estar picando piedra, pero tengo mucha fe en que suceda. Y una curiosidad así un poco indiscreta. Valentín es apellido artístico. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué Valentín? Siempre me han conocido así. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando me dijeron, oye, pues necesitamos que pongas un nombre y así, yo decidí ponerlo como Valentine, ¿no? O Valentine. Yo es que soy muy de pueblo, yo Valentín. Daniela Valentine, además de una prometedora actriz, tiene bastante talento literario. Yo esta mañana, navegando por internet, me he encontrado con un blog lleno de filosofía y con muchísimas reflexiones, Daniela. Sí. Es una de las partes que quiero cumplir en mi vida. En realidad, yo siempre he querido escribir y estoy escribiendo una novela, y pues es algo que tengo ahí, no sé, igual y en algún momento más grande encontraré la madurez y un estilo de escribir, pero eso es lo que realmente a mí me gusta, el guión y escribir y escribir y escribir, lo he hecho desde mucho tiempo. Bueno, pues tenemos con ella dos oportunidades, una leer su blog y por supuesto ver la película Lei Tahoe, que es la primera película. Ya no es la protagonista porque es una película coral, pero hace un estupendo papel. Muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros hoy aquí, por venir aquí a San Sebastián. Y nuestra última parada pues es en la película Cosas insignificantes. Salam Aleikum. Nos acompaña uno de los grandes especialistas en mujeres, como decía antes. Sí. Bueno, nos acompaña Carmelo Gómez, que es uno de los protagonistas de la película, y nos acompaña también Andrea Martínez, que es su directora. Primera película, pero una película muy madura, y Luis del Val, que me olvidaba de él, que ya es un habitual. A Luis, como lo vemos día sí día también, porque ha producido la mitad de las películas de Zabaltegui, pues yo casi ni lo saludo ya. Que decía Daniela que primera película, pero una película muy sentida y muy madura. Has apostado por un esquema de historias cruzadas, que es casi un subgénero en sí mismo. Yo no sé si has tenido algún referente a la hora de plantearte esta película en este sentido. Pues no realmente,
Porque yo creo que la estructura tiene que seguir a la historia. Entonces yo siento que fue algo que me salió, o sea, en el primer tratamiento de guión me salió como de manera casi intuitiva. Luego lo traté como de meter la parte racional de mi cabeza, así de hacerlo cronológico y no funcionaba. Pero creo que más bien siempre lo manejé así, de que fuera una parte que no se notara, pero que no fuera lo principal, no es lo más importante la estructura para mí. Entonces, pues en un momento dado como que ocupa un segundo término. Lo más importante para mí realmente son las historias y las emociones. Historias y emociones con un fondo de tristeza, pero con bastante esperanza, ¿no? Sí. Sí, yo creo que para mí por eso vale la pena contar las historias, porque si bien se dan en un contexto, son historias que sí contienen tristeza, vale la pena porque hay esperanza. Porque si no hubiese esa esperanza, yo creo que no podría contarlas yo, al menos. Como decimos, son una serie de historias que se cruzan, historias insignificantes si no se saben mirar, pero muy significativas si se miran con la mirada que ya las mira. Vamos a verlas. Bueno, pues ahí estaba Carmelo Gómez, que entre otras cosas es especialista en papiroflexia en la película, ¿no? Sí. Bueno, él interpreta a uno de los personajes principales, es un médico español que está viviendo ahí en México. ¿Cómo te embarcaron en este proyecto y qué es lo que te atrajo de él? Fue de repente, yo estaba rodando aquí una película, que es La casa de mi padre, y me llegó un guión que me envió aquí este señor, que está el omnipresente, que está en todos los sitios. Y me gustó mucho. Y yo no conocía de nada a mi excelsa directora y no tenía referentes ninguno para tomar una decisión, pero el guión era una carta de presentación muy sólida y se veía que estaba escrito por alguien que sabía lo que quería contar y con una sensibilidad muy especial y con una mirada a la vida, a lo cotidiano, que realmente es lo interesante, muy gigantesca, porque son cosas significantes, pero que son las grandes cosas de la vida. No, citamos ahora La casa de mi padre, que se presenta precisamente también hoy. O sea Sí. que tú también estás muy presente hoy en el festival. Bueno, yo cada 5 años hago dos. Y vienen las dos, perdón. Sí, Martina, el guión empezó como en un taller de Sundance, creo. ¿Cómo se fue? Me gustaría que me contaras cómo fue creciendo hasta alcanzar una dimensión muy internacional, coproducción con España y coproducción también con Guillermo del Toro, ¿no? ¿Cómo fue creciendo? Porque me imagino que incluso pudo ser sorprendente, ¿no? Pues sí, realmente tuve muchísima suerte. Yo lo empecé a escribir hace 7 años y era realmente el primer guión que acabé, porque había intentado antes y no me gustaba y se quedaba ahí abandonado. Y este guión lo escribí, tuve un primer tratamiento que metí en un laboratorio, una convocatoria que salió para guiones del Instituto Sundance con Fundación Toscano en México. Lo aceptaron, a pesar de que realmente, la forma en la que estaba escrita no creo que haya sido tan buena, pero lo que sí había era la esencia que está en la pantalla, es la misma esencia. Entonces lo aceptaron y pues lo talleré con muy buenos asesores y ahí fue donde Berta Navarro, que es la productora, lo conoció porque ella organiza estos talleres en México. Entonces al leerlo ella le gustó y me propuso producirla. Entonces ya en el momento que entró Berta, pues Berta es una productora muy experimentada, muy conocida en México, con muchísima trayectoria, todo lo que yo no tengo. Por ahora. Y fue a través de ella que, ella se lo presentó a Guillermo del Toro, que es su socio en Tequila Gang. A Guillermo también le gustó. Y a partir de ahí, pues fue como abriendo puertas, porque si bien gustaba el guión, pues el guión ya ha añadido 2 productores de renombre como son ellos, pues pudimos estar en contacto con Manga Films, con los actores, con Lucía, con Carmelo, con Fernando Luján. Entonces abrió puertas, de alguna manera. O sea, una cosa daba la otra y pues nos encontramos aquí y pues yo estoy así encantada, sorprendida, pero muy contenta. Luis, y la película se va a estrenar dentro de poco, ¿no? Tiene ya una distribución muy asegurada, creo que es la Warner, ¿no? La que está detrás. No, está Warner en México, En que México. también se sumaron al proyecto y yo confío en que se estrene en noviembre, es cuando tenemos pensado salir. Y además, súper felices de la experiencia del festival. Ayer tuve una acogida muy buena, esta mañana también, y saldremos con fuerza y con muchas ganas y ojalá el público entre a ver estas películas que a priori cuesta mucho que entren, ¿no? Que son las mexicanas, pero tenemos bastante confianza
la película toca, que es lo más importante. Así que bueno, a ver qué tal. Pues yo la recomiendo, es una película muy sensible, son esas cosas insignificantes pero que son tan importantes, ¿no? Vamos a terminar ya por hoy. Teníamos muchísima gente y la verdad es que se nos ha pasado el rato, bueno, por lo menos a mí se me ha pasado rapidísimo. Ahora seguimos hablando de mujeres y de la inmadurez masculina, Carmelo, tú y yo solos. Todo. Y mañana seguiremos aquí hablando de cosas insignificantes como el cine. Hasta mañana. Muchas gracias, Carmelo. No te importa la broma, ¿no? Sí, no, claro. no te importa, ¿no? Es que de repente te veía, he oído, ni te había saludado antes.